Welcome to my channel. Voy a repetir la pregunta, muchacho. ¿Por qué la familia de tu esposa invadió la casa de tu madre? ¿Ellos no tienen casa propia? La voz de Ignacio resonó en la sala como un trueno contenido. Calmada, pero cargada de algo que yo conocía bien. Esa autoridad que mi hermano siempre tuvo, esa capacidad de decir las cosas exactas en el momento exacto, sin levantar el tono pero haciendo temblar el piso bajo los pies de quien le escuchaba. Yo estaba de pie junto a la escalera, con las manos apretadas contra mi falda, sintiendo como el aire se volvía denso. Leonardo, mi hijo, mi único hijo, estaba frente a Ignacio en medio de la sala. Tenía la boca entreabierta, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Dayana, su esposa, lo miraba desde el sofá con los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando cada segundo de ese silencio. Los padres de ella, Luciano y Fátima, estaban sentados en mi comedor. En mi comedor. Comiendo de mis platos. Usando mis cubiertos. Ocupando el espacio que antes era solo mío. Ignacio no apartaba la mirada de Leonardo. Esperaba. Y yo sabía que esa espera no era paciencia. Era presión pura. Por precaución, me retiré a mi habitación. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido, y me quedé de pie junto a ella, con la mano todavía sobre la manija. Podía escuchar todo. Cada palabra. Cada respiración pesada. Cada segundo de ese silencio que mi hijo no sabía cómo romper. Y fue una buena decisión. Porque pocos minutos después, se escuchó un estruendo. El ruido fue tan fuerte que sentí como mi corazón se detuvo por un instante. Un golpe seco, luego otro, y otro más. Algo pesado rodando escaleras abajo. Gritos. Pasos apresurados. El sonido de algo arrastrándose por el piso de madera. Abrí la puerta apenas una rendija y vi lo que estaba pasando. Leonardo estaba en el suelo, al pie de la escalera, con una mano en la cabeza y la otra extendida hacia adelante, como si hubiera intentado agarrarse de algo y no lo hubiera logrado. Tenía sangre en la ceja. Su camisa estaba arrugada. Respiraba agitado, con los ojos desorbitados, mirando hacia arriba, hacia Ignacio, que bajaba los escalones con pasos firmes, sin prisa, pero sin detenerse. Dayana gritaba algo que no logré entender. Corría de un lado a otro, entre la sala y el pasillo, con el celular en la mano, marcando un número, colgando, volviendo a marcar. Su voz era aguda, histérica, llena de acusaciones que se mezclaban con sollozos fingidos. Y entonces los vi. Luciano y Fátima corrían hacia la puerta principal con las maletas en las manos. No eran maletas pequeñas. Eran esas maletas grandes, de las que se usan para viajes largos, o para mudanzas. Las mismas que habían traído hace 3 meses, cuando llegaron a mi casa diciendo que solo sería por unos días. Fátima tropezó con el tapete de la entrada, pero no se detuvo. Luciano la agarró del brazo y la jaló hacia adelante, empujando la puerta con el hombro. Las maletas golpearon contra el marco. Una de ellas se abrió y algunas prendas cayeron al piso, pero ninguno de los dos se detuvo a recogerlas. Corrían como si los estuvieran persiguiendo. Y tal vez lo estaban. Porque Ignacio seguía bajando la escalera, despacio, mirándolos con esa expresión que no necesitaba palabras. Esa mirada que decía todo, largo de aquí. Ahora. Escuché el motor del carro encenderse afuera. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Se fueron. Así. Sin despedirse. Sin explicaciones. Sin siquiera cerrar bien la puerta. Dayana seguía gritando, pero ahora sus gritos iban dirigidos a Ignacio. Lo señalaba con el dedo, le gritaba que era un salvaje, que había empujado a Leonardo, que iba a llamar a la policía, que esto no se iba a quedar así. Ignacio ni siquiera la miró. Se acercó a Leonardo, que todavía estaba en el suelo, y le extendió la mano. Mi hijo lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Dudó. Pero al final tomó la mano de su tío y se levantó, tambaleándose un poco, limpiándose la sangre de la ceja con el dorso de la mano. Yo seguía en mi habitación, con la puerta entreabierta, mirando todo como si fuera una película. Una película que había empezado hace meses, pero que recién ahora estaba llegando a su final. Ignacio se giró hacia mí. Me vio ahí, escondida detrás de la puerta, y asintió apenas. Un gesto casi imperceptible. Pero yo lo entendí. Ya está. Antonia. Ya pasó. Salí de la habitación despacio,
con las piernas temblando, sintiendo como todo el peso de esos meses me caía encima de golpe. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Leonardo estaba sentado en el sofá ahora, con la cabeza entre las manos. Dayana seguía de pie junto a él, pero ya no gritaba. Me miraba con odio puro. Un odio tan intenso que casi podía sentirlo en la piel. Ignacio estaba en el centro de la sala, con los brazos cruzados, esperando. Esperando que alguien dijera algo. Esperando que alguien se atreviera a cuestionar lo que acababa de hacer. Nadie dijo nada. El silencio era tan espeso que podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. Caminé hasta el comedor y miré la mesa. Todavía estaban los platos sucios de Luciano y Fátima. Las tazas de café a medio terminar. Las migas de pan esparcidas sobre el mantel que yo misma había bordado hace años. Me quedé mirando todo eso, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ignacio se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Esto tenía que pasar, hermana. Tenía que pasar. Yo asentí, sin mirarlo, sin decir nada. Porque sabía que tenía razón. Sabía que esto tenía que pasar. Pero también sabía que nada volvería a ser igual. Leonardo seguía sentado en el sofá, en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Dayana finalmente se sentó a su lado, pero no lo tocó. No lo consoló. Solo se quedó ahí, rígida, mirando hacia la nada. Y yo me quedé de pie en el comedor, rodeada del desastre que había sido mi vida durante los últimos meses, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Preguntándome cómo había permitido que todo esto pasara. Pero esa respuesta tendría que esperar. Porque ahora, en este momento, lo único que importaba era que ellos se habían ido. Que mi casa volvía a ser mía. Que mi hermano había hecho lo que yo no tuve el valor de hacer. Y que tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para recuperar lo que había perdido. 3 meses antes, mi vida era completamente diferente. Me despertaba todos los días a las 6 de la mañana, sin necesidad de alarma. Mi cuerpo ya conocía el ritmo, después de tantos años de la misma rutina. Abría los ojos, me quedaba unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, ese silencio que era solo mío. Me levantaba despacio, sin prisa. Me ponía las pantuflas que guardaba siempre del mismo lado de la cama y caminaba hasta la ventana para abrir las cortinas. La luz entraba suave, iluminando cada rincón de mi habitación. Mi habitación. Mi espacio. Bajaba a la cocina y lo primero que hacía era poner el café. El olor llenaba toda la casa en cuestión de minutos. Me gustaba ese olor. Me recordaba las mañanas con mi esposo, cuando él todavía estaba vivo, cuando desayunábamos juntos antes de que saliera a trabajar. Pero eso había sido hacía ya 15 años. Ahora vivía sola. Y me gustaba. Me gustaba la tranquilidad, el orden, la posibilidad de hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo, sin tener que dar explicaciones a nadie. Mientras el café se hacía, preparaba mi desayuno. Siempre lo mismo, 2 tostadas con mantequilla, un vaso de jugo de naranja, y una fruta. A veces era una manzana, a veces una pera. Dependía de lo que hubiera comprado el día anterior en el mercado. Me sentaba en el comedor, en la misma silla de siempre, la que estaba junto a la ventana que daba al jardín. Desde ahí podía ver las plantas que yo misma había sembrado. Las rosas rojas que florecían en primavera. Los geranios que llenaban de color la entrada. El pequeño limonero que me daba frutos 2 veces al año. Desayunaba despacio, mirando por la ventana, planeando el día. A veces tenía que ir al mercado. Otras veces tocaba limpiar la casa a fondo. O simplemente me quedaba leyendo, o viendo alguna película en la televisión. No era una vida emocionante. No era una vida llena de aventuras. Pero era mi vida. Y yo la había construido con esfuerzo, con sacrificio, con años de trabajo duro. Esta casa la había comprado junto a mi esposo cuando Leonardo tenía apenas 5 años. Habíamos ahorrado durante años para poder dar el enganche. Recuerdo perfectamente el día que firmamos los papeles. Recuerdo la emoción que sentí cuando me dieron las llaves. Recuerdo cómo lloramos los 2 esa noche, abrazados en medio de la sala vacía, sin muebles todavía, pero felices. Tan felices. Pasamos años pagando la hipoteca.
Años en los que a veces no alcanzaba el dinero para todo, pero siempre, siempre, pagábamos la mensualidad de la casa. Esa era la prioridad. Porque queríamos que Leonardo creciera en un lugar propio, en un lugar seguro, en un hogar que fuera verdaderamente nuestro. Y lo logramos. Cuando mi esposo murió, la casa ya estaba casi pagada. Me faltaban solo 2 años más. 2 años que cumplí trabajando doble turno en la fábrica textil donde había estado empleada durante 20 años. 2 años en los que apenas dormía, en los que llegaba a casa tan cansada que casi no podía ni cocinar. Pero lo logré. El día que hice el último pago, fui sola al banco. Llevaba el dinero en efectivo, guardado en un sobre que había estado escondiendo debajo del colchón durante meses. $800. Los últimos $800 que me separaban de la libertad completa. El empleado del banco me dio el recibo y me felicitó. Me dijo que no mucha gente lograba terminar de pagar una casa en estos tiempos. Yo solo asentí, guardé el papel en mi bolso y salí de ahí con las piernas temblando. Me senté en una banca del parque que estaba frente al banco y me permití llorar. Lloré por mi esposo, que no había llegado a ver este momento. Lloré por todos los años de esfuerzo. Lloré de alivio, de cansancio, de orgullo. Y desde ese día, esta casa fue completamente mía. La mantuve impecable. Cada rincón estaba siempre limpio, ordenado, cuidado. No porque fuera obsesiva, sino porque esta casa representaba todo lo que había logrado en la vida. Era el fruto de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi constancia. En la sala tenía los mismos muebles que había comprado hace 20 años. Un sofá de tela gris que ya estaba un poco desgastado en los bordes, pero que todavía se veía digno. 2 sillones individuales a juego. Una mesita de centro de madera que mi esposo había barnizado él mismo. Y sobre ella, un florero con flores frescas que cambiaba cada semana. En las paredes tenía fotografías de la familia. Leonardo cuando era niño, sonriendo sin dientes. Mi esposo en su cumpleaños número 40. Mis padres, que ya habían fallecido hacía años. Y una foto grande de mi boda, en blanco y negro, donde yo llevaba un vestido sencillo pero hermoso, y mi esposo me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. El comedor era mi lugar favorito. La mesa de madera maciza que habíamos comprado de segunda mano y que mi esposo había restaurado. Las 6 sillas con respaldos tallados. El mantel que yo misma había bordado, con flores pequeñas en las esquinas. Y sobre la mesa, siempre, una vela blanca que encendía durante las cenas, aunque comiera sola. La cocina era pequeña pero funcional. Todo tenía su lugar. Las ollas colgaban de ganchos en la pared. Los platos estaban organizados por tamaño en el aparador. Los cubiertos descansaban en cajones separados por tipo. Las especias estaban etiquetadas y ordenadas alfabéticamente. Podía encontrar cualquier cosa con los ojos cerrados. Subía a mi habitación al menos 3 veces al día para asegurarme de que todo estuviera en orden. La cama siempre estaba tendida con sábanas limpias. Las almohadas acomodadas de forma perfecta. La colcha estirada sin una sola arruga. Sobre la mesa de noche tenía una lámpara antigua que había sido de mi madre, y junto a ella, el libro que estuviera leyendo en ese momento. El baño relucía. Los azulejos blancos brillaban. El espejo no tenía una sola mancha. Las toallas estaban dobladas de forma idéntica y colgadas en el toallero. El jabón descansaba en una jabonera de cerámica azul que me habían regalado en mi cumpleaños número 60. Incluso el cuarto de Leonardo, que él ya no usaba desde que se había casado hace 10 años, lo mantenía limpio y listo. Por si acaso algún día decidía visitarme y quedarse a dormir. Por si acaso me necesitaba y quería volver a casa. Pero eso nunca pasaba. Leonardo venía a visitarme una vez al mes, a veces cada 2 meses. Llegaba, se sentaba en la sala, tomaba café, me preguntaba cómo estaba, me contaba cosas vagas sobre su trabajo, y se iba. Las visitas duraban 1 hora, máximo 2. Y siempre venía solo. Dayana nunca lo acompañaba. Yo no la conocía bien. La había visto solo en la boda, y después en un par de reuniones familiares. Era una mujer joven, bonita, pero con una mirada dura. Una de esas personas que sonríen con la boca, pero no con los ojos. Mi casa no era solo un lugar donde vivir. Era mi refugio, mi historia, mi identidad completa convertida en paredes y techo. Cada objeto que había en ella tenía un significado.
Cada rincón guardaba una memoria. Cada espacio había sido pensado, cuidado, preservado con una dedicación que solo quien ha perdido mucho puede entender. En la repisa de la sala, junto a la ventana, tenía una colección de figuritas de porcelana que había empezado a reunir cuando Leonardo era pequeño. Eran ángeles. Ángeles de distintos tamaños, con diferentes expresiones, algunos con instrumentos musicales, otros con libros, otros simplemente con las manos juntas en oración. Mi esposo me regalaba uno cada año en nuestro aniversario. Era su forma de decirme que yo era su ángel guardián, que cuidaba de la familia, que mantenía todo en orden. Después de su muerte, yo seguí comprándolos. Uno cada año, en la fecha de nuestro aniversario. Ya tenía 32. 32 ángeles de porcelana que limpiaba con un paño suave cada semana, uno por uno, con cuidado de no romper ninguna ala, ninguna mano delicada. Ese ritual era sagrado para mí. En el comedor, colgado en la pared principal, tenía un reloj de péndulo que había pertenecido a mi abuela. Era antiguo, pesado, con una caja de madera oscura y números romanos dorados. Todavía funcionaba perfectamente. Cada hora marcaba las campanadas correspondientes, llenando la casa con ese sonido profundo que me recordaba mi infancia. Mi abuela me lo había dejado en su testamento. Yo era su nieta favorita, aunque nunca lo dijo abiertamente. Pero lo supe cuando vi mi nombre escrito junto a ese reloj en el documento que leyeron después de su funeral. Lo cuidaba como si fuera un tesoro. Lo daba cuerda cada domingo por la mañana, justo después del desayuno. Nunca fallaba. Nunca lo olvidaba. En mi habitación, sobre la cómoda, tenía una caja de música que mi esposo me había regalado cuando cumplimos 5 años de casados. Era de madera tallada, con incrustaciones de nácar que formaban flores pequeñas en la tapa. Cuando la abría, sonaba una melodía suave, romántica, que me transportaba a esos años en los que todavía éramos jóvenes, en los que todavía teníamos toda una vida por delante. Dentro de esa caja guardaba las cartas que él me había escrito durante nuestro noviazgo. Eran pocas, quizás 10 o 12, porque no éramos de escribirnos mucho. Pero cada una de esas cartas era preciosa para mí. Las releía a veces, cuando me sentía sola, cuando necesitaba recordar que había sido amada profundamente. En el jardín tenía un banco de hierro forjado que habíamos comprado juntos en un mercado de antigüedades. Estaba pintado de blanco, aunque la pintura ya estaba descascarada en algunos lugares. Nos sentábamos ahí las tardes de domingo, tomando limonada, viendo cómo Leonardo jugaba en el pasto. Ese banco seguía en el mismo lugar. Yo me sentaba ahí todavía, especialmente las tardes de verano, cuando el calor empezaba a bajar y el aire se volvía más fresco. Me quedaba ahí con una taza de té, mirando las plantas, recordando. La casa tenía reglas implícitas. Reglas que nadie me había impuesto, pero que yo seguía religiosamente porque me daban estructura, porque me hacían sentir que tenía control sobre mi vida. No se usaban zapatos dentro de la casa. Nunca. Tenía un pequeño mueble junto a la puerta de entrada donde guardaba pantuflas para las visitas. Las mías estaban siempre en mi habitación, esperándome. No se comía en la sala. La comida se servía en el comedor, en la mesa, con platos y cubiertos apropiados. Nada de comer viendo televisión, nada de platos desechables, nada de informalidad que degradara el acto de alimentarse. No se dejaban platos sucios en el fregadero. Jamás. En cuanto terminaba de comer, lavaba todo inmediatamente, lo secaba, lo guardaba en su lugar. El fregadero siempre estaba vacío, reluciente, listo para el siguiente uso. No se movían los muebles de su lugar. Cada cosa tenía su sitio exacto. El sofá estaba a 2 metros de la ventana. Los sillones formaban un ángulo perfecto con la mesa de centro. Las fotografías en las paredes estaban alineadas con precisión milimétrica. No se subía el volumen de la televisión más allá de lo necesario. El ruido excesivo me molestaba. Prefería el silencio, o los sonidos suaves, controlados, predecibles. No se abrían las ventanas después de las 6 de la tarde en invierno. El frío entraba demasiado rápido y costaba mucho volver a calentar la casa. No se dejaban luces encendidas en habitaciones vacías. Era un desperdicio de electricidad, un descuido que no me podía permitir. Estas reglas no estaban escritas en ningún lado. No las había compartido con nadie porque nunca había necesitado hacerlo. Vivía sola. Nadie las cuestionaba. Nadie las violaba.
Mi rutina diaria seguía un patrón específico. Después del desayuno, limpiaba la cocina. Luego subía a hacer la cama y a ordenar mi habitación. Después bajaba y limpiaba la sala, pasando un paño por cada superficie, aspirando cada rincón. Los lunes lavaba la ropa. Los martes planchaba. Los miércoles limpiaba los baños a fondo. Los jueves sacudía las habitaciones superiores. Los viernes hacía la compra semanal en el mercado. Los sábados cocinaba para toda la semana y congelaba porciones individuales. Los domingos descansaba, leía, veía alguna película. Todo estaba calculado. Todo tenía su momento. Todo fluía con una armonía que me daba paz. Por las tardes, después de terminar las tareas del día, me sentaba en la sala con un libro. Leía durante 2 horas. Siempre. A veces eran novelas románticas, a veces biografías, a veces libros de cocina que me gustaba hojear aunque ya no cocinara tanto como antes. A las 6 de la tarde preparaba la cena. Siempre algo sencillo, una sopa, una ensalada, un trozo de pollo al horno. Comía en el comedor, con el mantel puesto, con una vela encendida, con música suave de fondo. Después de cenar, lavaba los platos, ordenaba la cocina, y subía a mi habitación. Me daba un baño largo, con agua caliente, con sales aromáticas que compraba en la farmacia. Me ponía el camisón, me sentaba en la cama y veía un poco de televisión antes de dormir. Me dormía a las 10 en punto. Todas las noches. Sin excepción. Era una vida tranquila, predecible, segura. Algunos podrían decir que era aburrida. Pero para mí era perfecta. Porque después de tantos años de lucha, de trabajar de sol a sol, de criar a un hijo sola después de quedar viuda, de pagar facturas que a veces parecían imposibles, de sacrificar mis propios deseos para asegurarme de que Leonardo tuviera todo lo que necesitaba, finalmente había llegado a un lugar de calma. Finalmente podía respirar. No tenía que responderle a nadie. No tenía que ajustar mis horarios a los de otra persona. No tenía que cocinar pensando en los gustos de alguien más. No tenía que negociar qué programa ver en la televisión, o a qué hora apagar las luces, o si abrir o cerrar las ventanas. Era libre dentro de mi propia estructura. Y esa libertad era lo más valioso que tenía. Leonardo llegó un sábado por la tarde, sin avisar. Escuché el timbre y me extrañó. No esperaba visitas. Miré por la ventana y vi su carro estacionado frente a la casa. Sentí una pequeña alegría. Hacía casi 2 meses que no venía a verme. Abrí la puerta con una sonrisa. Hola, mamá. Hola, hijo. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Entró, pero no solo. Detrás de él venía Dayana. Llevaba lentes de sol grandes que le cubrían media cara y un bolso caro colgando del hombro. Me saludó con un beso en la mejilla, rápido, sin calidez. Hola, Antonia. Hola, Dayana. Qué gusto verte. Mentía. No era un gusto. Pero era lo que se esperaba que dijera. Pasaron a la sala. Leonardo se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando venía. Dayana se quedó de pie, mirando alrededor como si evaluara cada cosa, cada detalle. ¿Quieren café? ¿Agua? ¿Algo de comer? No, mamá, gracias. No venimos a quedarnos mucho tiempo. Ah, bueno. Me senté en uno de los sillones individuales, esperando. Había algo extraño en el ambiente. Leonardo no me miraba directamente. Jugueteaba con sus manos, nervioso. Dayana fue quien habló primero. Antonia, necesitamos pedirte un favor. La forma en que lo dijo, directa, sin preámbulos, me puso inmediatamente en alerta. ¿Un favor? Sí. Mis padres están pasando por una situación difícil y necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo. Miré a Leonardo, esperando que él explicara, que él dijera algo. Pero solo asintió, apoyando las palabras de su esposa. ¿Qué tipo de situación? Dayana suspiró, como si le costara trabajo explicar. Están remodelando su casa. Toda la planta baja. Van a cambiar la cocina completa, los pisos, los baños. Es un desastre. No pueden quedarse ahí. Hay polvo por todos lados, obreros entrando y saliendo a toda hora. Mi mamá tiene problemas respiratorios. No puede estar respirando todo ese polvo. ¿Y no pueden hospedarse en un hotel?
Leonardo finalmente habló. Mamá, es mucho dinero. La remodelación ya les está costando una fortuna. No pueden pagar un hotel por 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. La cifra me golpeó como una piedra en el estómago. Bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Depende de qué tan rápido avancen los obreros. Pero sí, calculamos que entre 2 y 3 meses. Miré a mi hijo. Tenía esa expresión que conocía tan bien. Esa expresión de niño que pide permiso para algo que sabe que no debería pedir. Esa mirada que usaba cuando quería convencerme de comprarle algo que no podíamos pagar, o de dejarlo ir a algún lugar que yo consideraba peligroso. Leonardo, yo vivo sola. No estoy acostumbrada a tener gente en la casa. Y 2 o 3 meses es mucho tiempo. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero es solo temporal. Te prometo que en cuanto terminen la remodelación, se van. Dayana se acercó y se sentó en el sofá junto a Leonardo. Se quitó los lentes de sol y me miró con ojos suplicantes. Antonia, te lo pido por favor. Mis padres no tienen a dónde ir. Nosotros no tenemos espacio en nuestro departamento. Es pequeño, solo tiene una habitación. Y ellos ya están mayores, necesitan comodidad, necesitan tranquilidad. Sentí como me encerraban en una esquina. Sabía lo que estaba pasando. Me estaban poniendo en una posición donde decir que no me haría ver como una persona egoísta, cruel, sin corazón. ¿Y no tienen otros familiares con quienes quedarse? No. Somos solo nosotros. Y tú tienes esta casa tan grande, con habitaciones que no usas. Sería perfecto para ellos. No son habitaciones que no uso. Son habitaciones que mantengo limpias y ordenadas porque me gusta tener mi casa así. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Dayana parpadeó, sorprendida. Leonardo se inclinó hacia adelante. Mamá, por favor. Es solo por un tiempo. Ni siquiera te vas a dar cuenta de que están aquí. Mis suegros son gente tranquila, respetuosa. No te van a molestar. Me quedé en silencio, mirándolos a ambos. Sabía que debía decir que no. Sabía que esta era una mala idea. Sabía que estaba a punto de cometer un error que me costaría caro. Pero era mi hijo quien me lo pedía. Mi único hijo. El niño que había criado sola, al que había dado todo, por el que había sacrificado tanto. ¿Cómo podía negarle esto? Dayana debió notar mi duda porque insistió. Antonia, te lo vamos a compensar. Mis padres van a ayudarte con los gastos de la casa. Van a poner dinero para la comida, para los servicios. No vas a tener que gastar de más. No se trata del dinero. Lo sé, pero igual quiero que sepas que no vamos a abusar de tu generosidad. Leonardo tomó mi mano. Mamá, te lo pido de corazón. Ayúdanos con esto. Por favor. Y ahí estaba. La trampa completa. Si decía que no, sería la suegra mala, la madre egoísta, la mujer sin compasión que le negaba ayuda a su propio hijo. Respiré hondo. ¿Cuándo llegarían? Dayana sonrió inmediatamente. Una sonrisa grande, triunfal. Mañana, si no te molesta. Así ya no tienen que pasar otra noche en ese desastre de casa. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Es que de verdad está insoportable la situación allá. Anoche mi mamá casi no pudo dormir por el polvo. Me solté de la mano de Leonardo y me puse de pie. Está bien. Que vengan mañana. Pero con una condición. ¿Cuál? Que respeten las reglas de mi casa. Esta sigue siendo mi casa. Yo decido cómo se vive aquí. Por supuesto. Antonia. Por supuesto. Mis padres son muy respetuosos. No vas a tener ningún problema. Leonardo también se puso de pie y me abrazó. Gracias. Mamá. Gracias. No sabes lo mucho que esto significa para nosotros. Lo abracé de vuelta, pero no sentí alivio. Sentí un peso enorme cayendo sobre mis hombros. Se fueron poco después. Los vi subirse al carro y alejarse por la calle. Me quedé de pie en la puerta, mirando cómo desaparecían, sintiendo como todo lo que había construido, toda esa paz que tanto me había costado conseguir, estaba a punto de derrumbarse. Entré a la casa y cerré la puerta despacio. Caminé hasta la sala y me senté en mi sillón, en el mismo lugar donde había estado hacía apenas unos minutos.
Miré alrededor. Todo estaba en perfecto orden. Todo estaba limpio, tranquilo, silencioso. Pero ya no se sentía igual, porque sabía que mañana todo iba a cambiar. Y lo peor de todo era que yo misma había aceptado ese cambio. Llegaron el domingo a las 11 de la mañana. Yo había pasado toda la noche anterior preparando las habitaciones. Cambié las sábanas de la cama del cuarto de huéspedes. Limpié el baño que compartirían. Saqué toallas limpias y las doblé en el toallero. Puse jabón nuevo en el dispensador. Me aseguré de que todo estuviera impecable. Quería que supieran, desde el primer momento, que esta era una casa ordenada, una casa con estándares, una casa donde las cosas se hacían de cierta manera. Escuché el carro detenerse afuera. Miré por la ventana y vi a Leonardo bajarse del asiento del conductor. Abrió la cajuela y empezó a sacar maletas. Muchas maletas. Más de las que había esperado. Dayana bajó del asiento del copiloto y abrió la puerta trasera. De ahí salieron Luciano y Fátima. Él era un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello completamente blanco y bigote grueso. Llevaba jeans y una camisa a cuadros. Ella era más baja, rellenita, con el cabello teñido de un castaño artificial y demasiado maquillaje para un domingo por la mañana. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Buenos días. Bienvenidos. Fátima se acercó y me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. Olía a un perfume dulce y empalagoso que me hizo querer alejarme inmediatamente. Ay, Antonia, muchas gracias por recibirnos. No sabes lo mucho que te lo agradecemos. Eres un ángel. No hay de qué. Pasen, pasen. Luciano me dio la mano, firme, casi demasiado firme. Muchas gracias, señora. Es usted muy amable. Entraron mientras Leonardo y Dayana seguían sacando maletas del carro. Conté mentalmente. 7 maletas en total. Para 2 o 3 meses. Me pareció excesivo. Fátima miró alrededor de la sala con los ojos muy abiertos. ¡Qué casa tan bonita! Antonia. Tan ordenada, tan limpia. Se ve que eres una mujer muy cuidadosa. Gracias. Me gusta mantener todo en orden. Ay, yo también soy así. No soporto el desorden. Me desespera. Me costó trabajo no mirarla con escepticismo. Su ropa estaba arrugada. Sus uñas tenían el esmalte descascarado. Su bolso estaba abierto y podía ver dentro un caos de papeles, monedas y maquillaje suelto. Leonardo entró cargando 2 maletas grandes. Mamá, ¿en qué habitación los ponemos? En el cuarto de huéspedes. Arriba, la segunda puerta a la izquierda. Perfecto. Subió las escaleras con esfuerzo, jadeando por el peso. Dayana lo seguía con otra maleta más pequeña. Luciano se sentó en el sofá sin preguntar. Se acomodó, estiró las piernas, soltó un suspiro largo. Qué bien se siente estar aquí. Nuestra casa es un caos total. No podíamos seguir ahí ni un día más. ¿Cuánto tiempo llevan con la remodelación? Apenas empezaron la semana pasada. Pero ya es insoportable. Rompieron media cocina el primer día. Fátima se sentó a su lado, también sin preguntar. Es que contratamos a unos obreros que trabajan rapidísimo. Son muy eficientes. Pero claro, eso significa que destruyen todo de golpe y luego van reconstruyendo poco a poco. Entiendo. No entendía nada. Si apenas llevaban una semana, ¿por qué ya no podían estar ahí? Pero no pregunté. No quería parecer hostil. Leonardo bajó de nuevo para buscar más maletas. Hizo 3 viajes más. Cuando finalmente terminaron de subir todo, se quedaron en la sala, los 4, como si estuvieran esperando algo. ¿Quieren comer algo? ¿Tomar algo? Ay, sí, por favor. Un café estaría perfecto. Fui a la cocina a preparar café. Mientras ponía el agua a hervir, escuchaba sus voces desde la sala. Hablaban en tonos normales, sin bajar la voz, como si yo no estuviera ahí. Esta casa es más grande de lo que pensaba. Tiene mucho espacio. Sí, y mira qué jardín tan bonito. Debe costar mucho mantenerlo. Antonia vive sola, ¿verdad? Sí, desde que murió su esposo. Ya van como 15 años. Qué triste. Tanto espacio para una sola persona.
Regresé con una bandeja con 4 tazas de café, azúcar y leche. La puse sobre la mesa de centro con cuidado. Fátima tomó una taza y le puso 3 cucharadas de azúcar. Luciano tomó la suya y le agregó tanta leche que el café casi se volvió blanco. Leonardo no tomó nada. Dayana tampoco. Se quedaron 1 hora más. Hablaron de la remodelación, de lo caro que estaba todo, de lo difícil que era encontrar buenos obreros, de los materiales que habían elegido para la cocina nueva. Yo solo escuchaba, asentía de vez en cuando, sonreía cuando parecía apropiado. Finalmente se fueron Leonardo y Dayana. Me abrazaron en la puerta, me agradecieron de nuevo, me prometieron que vendrían a visitarme pronto. Cerré la puerta y regresé a la sala. Luciano y Fátima seguían sentados en el sofá. Bueno, creo que voy a subir a descansar un rato. El viaje me cansó. Luciano se levantó y subió las escaleras con pasos pesados. Fátima lo siguió. Me quedé sola en la sala, mirando las tazas de café vacías sobre la mesa. Esa noche preparé la cena como siempre. Pollo al horno con verduras. Puse la mesa para 3 personas. Encendí la vela blanca del centro. A las 6 en punto bajé a llamarlos. La cena está lista. Luciano apareció en la escalera con una camiseta sin mangas y pantalones de pijama. Fátima venía detrás con una bata de baño rosada y el cabello envuelto en una toalla. Se sentaron a la mesa y empezaron a servirse sin esperar, sin preguntar. ¡Ay, qué rico huele! Tenía tanta hambre. Comieron rápido, sin hablar mucho. Luciano eructó a mitad de la cena. Fátima dejó caer un pedazo de pollo en el mantel y lo recogió con los dedos. Terminaron antes que yo. Se levantaron de la mesa y subieron de nuevo a su habitación sin ayudar a recoger, sin agradecer por la comida. Me quedé sentada en el comedor, mirando los platos sucios, las servilletas arrugadas, las migajas sobre mi mantel bordado. Respiré hondo. Es solo temporal, me dije. Solo 2 o 3 meses. Puedo soportarlo. Al día siguiente empecé a notar los cambios pequeños. El jabón del baño que habían usado estaba tirado en el piso, no en la jabonera. Las toallas estaban colgadas de cualquier manera, húmedas, goteando sobre los azulejos. En la cocina encontré platos sucios en el fregadero. Una sartén con restos de huevo pegado. Migas de pan sobre la mesa. La cafetera sucia con el filtro usado todavía adentro. Los había escuchado bajar temprano, prepararse el desayuno, volver a subir. No habían limpiado nada. Lavé todo en silencio. Llamé a Leonardo 3 días después de que llegaran sus suegros. Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo, mamá? Sí. Tus suegros no están respetando las reglas de la casa. ¿Qué reglas? Las reglas básicas. Leonardo. Dejar la cocina limpia, no ensuciar el baño, recoger sus cosas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, estoy seguro de que es solo cuestión de adaptación. Son los primeros días. Dales tiempo. Leonardo, llevan 3 días y cada mañana tengo que limpiar todo lo que ensucian. No es justo. Mamá, por favor. No exageres. Son personas mayores, están acostumbradas a hacer las cosas a su manera. Esta es mi casa. Aquí se hacen las cosas a mi manera. Escuché cómo suspiraba del otro lado. Está bien. Voy a hablar con ellos. Pero tú también tienes que ser más flexible. No puedes pretender que todo sea exactamente como cuando vivía sola. ¿Por qué no? Sigo viviendo en mi casa. Solo que ahora tengo huéspedes que no respetan mi espacio. Mamá, ya me estás cansando con esto. Les abriste las puertas de tu casa, ahora tienes que ser hospitalaria. Ser hospitalaria no significa ser su sirvienta. Nadie te está pidiendo que seas su sirvienta. Solo te estoy pidiendo que tengas paciencia. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. Mi propio hijo me había colgado. Mi propio hijo me había dicho que yo era el problema. Esa tarde, cuando Fátima bajó a la cocina, intenté hablar con ella directamente. Fátima, necesito pedirte un favor. Claro. Antonia. Dime. Cuando uses la cocina, por favor deja todo limpio. Los platos en el lavaplatos, la mesa limpia, la estufa sin salpicaduras.
Ella me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ay, sí, claro. Perdona. Es que estoy tan acostumbrada a mi propia cocina que a veces se me olvida que aquí las cosas son diferentes. No son diferentes. Solo te pido que limpies lo que ensucias. Sí, sí. Tienes razón. Lo voy a hacer. Pero no lo hizo. Al día siguiente la cocina estaba igual de sucia. Platos apilados en el fregadero. Café derramado sobre la barra. El refrigerador abierto, goteando porque no lo habían cerrado bien. Volví a limpiar todo. Y al siguiente día también. Y al siguiente. Intenté hablar con Luciano. Luciano, cuando uses el baño, por favor asegúrate de que quede seco. El agua en el piso puede causar hongos en las paredes. Él ni siquiera me miró. Estaba viendo la televisión, con el volumen tan alto que apenas podía escuchar mi propia voz. Sí, sí. Como digas. Subí el volumen un poco más. Me di cuenta de que no me estaban ignorando por descuido. Me estaban ignorando a propósito. Una semana después de su llegada, llegué del mercado y encontré la sala reorganizada. Habían movido el sofá. Lo habían pegado contra la pared opuesta. Los sillones individuales estaban ahora frente a la televisión. La mesa de centro la habían corrido hacia un lado. Todo estaba en el lugar equivocado. Dejé las bolsas del mercado en la cocina y regresé a la sala. Fátima estaba sentada en uno de los sillones, viendo la televisión. ¿Quién movió los muebles? Ay, fuimos nosotros. Es que desde donde estaba el sofá no se veía bien la tele. Luciano tiene problemas de la vista y necesita estar más cerca. No pueden mover mis muebles sin preguntarme. Pero si es solo para verlos mejor. No pensé que te molestaría. Me molesta. Quiero que todo vuelva a estar como estaba. Ella hizo una mueca. Antonia, no seas tan rígida. Es solo un sofá. ¿Qué importa dónde esté? Importa porque es mi casa y yo decido cómo están las cosas. Se levantó con cara de fastidio. Está bien. Luciano, ven a ayudarme. Antonia quiere que movamos todo de vuelta. Lo dijo en un tono burlón, como si yo fuera una vieja ridícula con manías absurdas. Entre los dos volvieron a acomodar los muebles, pero lo hicieron con brusquedad, arrastrándolos por el piso, golpeando las patas contra la madera. Cuando terminaron, Luciano me miró con una expresión que no supe interpretar. No era enojo exactamente. Era algo peor. Era desprecio. Llamé de nuevo a Leonardo. Tus suegros movieron mis muebles sin permiso. ¿Y? ¿Cómo que y? Es mi sala. Leonardo. No pueden hacer lo que quieran. Mamá, por Dios. Es solo un sofá. Deja de hacer drama por todo. No estoy haciendo drama. Estoy defendiendo mi espacio. Tu espacio ahora lo compartes con ellos. Acéptalo. Yo no acepté compartir mi espacio. Acepté hospedarlos temporalmente. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Mamá, en serio ya no quiero seguir con esta conversación. Estoy trabajando. Si tienes algún problema real, me llamas. Pero no me llames para quejas tontas. Colgó de nuevo. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba un poco más. Intenté hablar con Dayana. Pensé que tal vez, de mujer a mujer, podría hacerla entender. La llamé una tarde. Dayana, necesito que hables con tus padres. No están respetando mi casa. ¿Qué hicieron ahora? Mueven mis cosas, no limpian lo que ensucian, suben el volumen de la televisión hasta que retumba toda la casa. Antonia, mis padres son personas adultas. No puedo controlarlos como si fueran niños. No te estoy pidiendo que los controles. Te estoy pidiendo que les recuerdes que están en casa ajena y deben tener consideración. Ellos tienen consideración. Lo que pasa es que tú eres muy controladora. Quieres que todo sea exactamente como tú dices. Sí, porque es mi casa. Pues entonces no deberías haber aceptado recibirlos. La frase me golpeó como una bofetada. Tú me lo pediste. Tú y Leonardo me lo pidieron. Y tú aceptaste. Nadie te obligó. Colgó. Me senté en el borde de mi cama, temblando. No de frío. De rabia. De impotencia. De incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto?
¿Cómo había pasado de tener una casa tranquila y ordenada a sentirme como una intrusa en mi propio hogar? Esa noche, durante la cena, intenté establecer una conversación normal. ¿Cómo va la remodelación de su casa? Luciano masticó ruidosamente antes de responder. Bien. Van avanzando. ¿Cuánto creen que falte? No sé. 1 mes, 2 meses. Depende. ¿Depende de qué? De muchas cosas. Del clima, de los materiales, de los obreros. Fátima intervino. Sí, es que estos trabajos nunca se saben. Siempre hay imprevistos. Pero no te preocupes, Antonia. En cuanto esté lista, nos vamos. No me tranquilizó. Al contrario, me di cuenta de que no tenían prisa, que podrían quedarse aquí todo el tiempo que quisieran, porque nadie los estaba presionando para irse. Excepto yo. Y mi opinión, aparentemente, no importaba. 2 semanas después, llegó una vecina a visitarme. Se llamaba Emilia y vivía 3 casas más abajo. Éramos amigas desde hacía años. Tocó el timbre una tarde. Abrí la puerta y me sorprendió verla. Hacía tiempo que no nos visitábamos. Antonia, vine a saludarte. Hace días que no te veo salir al jardín. Es que he estado ocupada. ¿Ocupada? ¿Con qué? Pasó sin esperar invitación. Conocía mi casa tan bien como la suya. Cuando llegamos a la sala, Luciano estaba tirado en el sofá, viendo televisión con el volumen altísimo. Tenía los pies descalzos sobre la mesa de centro. Había una lata de refresco vacía junto a él y un plato con migas de galletas. Emilia me miró con sorpresa. ¿Y este señor? Es el papá de mi nuera. Está quedándose aquí temporalmente con su esposa. Emilia me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Preocupación mezclada con desaprobación. Ah, entiendo. Luciano ni siquiera volteó a saludarnos. Siguió viendo la televisión como si no existiéramos. Vamos a la cocina, le dije a Emilia. Nos sentamos a la mesa. Le serví café. Noté cómo miraba alrededor, viendo las cosas fuera de lugar, los platos apilados en el fregadero que yo todavía no había tenido tiempo de lavar, las migajas sobre la barra. Antonia, ¿estás bien? Sí, ¿por qué lo preguntas? Porque tu casa siempre está impecable y ahora... Bueno, se nota que hay más gente viviendo aquí. Son solo 2 personas. Temporalmente. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo se van a quedar? No lo sé exactamente. Depende de cuánto tarden en terminar la remodelación de su casa. Emilia tomó un sorbo de café, pensativa. ¿Y ellos ayudan con algo? ¿Con los gastos? ¿Con la limpieza? Dijeron que iban a ayudar con los gastos, pero hasta ahora no han dado ni $1. ¿Les has pedido? Me quedé en silencio. No, no les había pedido. Porque me daba vergüenza. Porque me habían dicho que ellos se encargarían y yo había confiado en su palabra. Antonia, tienes que poner límites. Esta es tu casa. Lo sé. Entonces, ¿por qué parece que ellos mandan más que tú? No mandan más que yo. Pero me escuché a mí misma y supe que era mentira. Emilia se quedó media hora más. Hablamos de otras cosas, pero podía sentir su preocupación. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. ¿Está bien? Está bien. En serio. Antonia, no dejes que abusen de ti. Cerré la puerta después de que se fue y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. Abrir los ojos significaba enfrentar la realidad. Y la realidad era cada vez más difícil de soportar. Al día siguiente, estaba limpiando mi habitación cuando noté que algo faltaba. La caja de música. La caja de música que mi esposo me había regalado, la que tenía las cartas de nuestro noviazgo, la que era uno de mis tesoros más preciados. No estaba sobre la cómoda donde siempre la guardaba. Busqué en los cajones. En el armario. Debajo de la cama. En el baño. Nada. Bajé corriendo las escaleras. Fátima estaba en la cocina, preparándose un sándwich. ¿Has visto una caja de música que tengo en mi habitación? ¿Una caja de música? No, no he visto nada. Es de madera, con flores talladas. Estaba sobre mi cómoda. No. Antonia. Yo no entro a tu habitación.
Subí de nuevo y seguí buscando. Revisé cada rincón. Nada. Entonces me di cuenta. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta. Nunca entraba ahí. Era su espacio privado mientras estuvieran aquí. Pero ahora necesitaba entrar. Toqué la puerta. Nadie respondió. La abrí despacio. La habitación era un desastre. Ropa tirada por todas partes. Maletas abiertas en el piso. La cama sin hacer. Toallas húmedas sobre la silla. Y ahí, sobre la mesa de noche, estaba mi caja de música. La tomé con manos temblorosas y la abrí. Las cartas seguían adentro, pero estaban desordenadas. Alguien las había leído. Alguien había abierto mi caja, había tocado mis cosas más personales, había violado mi intimidad de la forma más profunda posible. Bajé con la caja en las manos. Fátima, ¿por qué estaba esto en tu habitación? Ella me miró con expresión de sorpresa exagerada. ¡Ay, esa caja! Luciano la encontró en el pasillo. Pensamos que se había caído de algún lado. La íbamos a devolver. No estaba en el pasillo. Estaba en mi habitación. Sobre mi cómoda. Bueno, pues no sé cómo llegó al pasillo. Pero ahí la encontramos. No mientas. La tomaron de mi habitación. Antonia, no te pongas así. Te digo que la encontramos en el pasillo. No entren a mi habitación. ¿Me escuchaste? No vuelvan a tocar mis cosas. Fátima puso cara de ofendida. No tienes que gritarme. Solo fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue una invasión. Subí de nuevo a mi habitación con la caja apretada contra mi pecho. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho en mi propia casa, y me senté en la cama. Revisé las cartas una por una. Todas estaban ahí, pero el solo hecho de saber que alguien más las había leído me hizo sentir sucia, violada, despojada. Esa noche llamé a Leonardo de nuevo. Tus suegros entraron a mi habitación y tomaron algo muy personal mío. ¿Qué tomaron? Una caja de música con las cartas que tu papá me escribió cuando éramos novios. ¿Y ya la recuperaste? Sí, pero ese no es el punto. El punto es que entraron a mi habitación sin permiso. Mamá, seguro fue un error. No fue un error. Fátima me mintió. Me dijo que la encontraron en el pasillo. A lo mejor sí la encontraron en el pasillo. A lo mejor tú la dejaste ahí y no te acuerdas. Leonardo, tengo 70 años. No tengo demencia. Sé perfectamente dónde estaba mi caja. Está bien, está bien. Voy a hablar con ellos. Pero sabía que no lo haría. O que si lo hacía, sería de una forma tan suave, tan diplomática, que no serviría de nada. 2 días después, llegué de la tienda de comestibles con las bolsas llenas. Había gastado $150 en comida para la semana. Comida para 3 personas, aunque solo debería estar comprando para una. Mientras guardaba las cosas en el refrigerador, Fátima entró a la cocina. ¡Ay, qué bien que fuiste al súper! Ya no quedaba nada de comer. Saqué los recibos de la bolsa y los puse sobre la mesa. Sí, gasté $150. Ustedes dijeron que iban a ayudar con los gastos. Claro, claro. Ahorita te doy. Esperé. Ella no se movió. ¿Ahorita? Sí, ahorita que suba por mi bolsa. Subió las escaleras. Pasaron 10 minutos. 15. 20. No volvió a bajar. Al día siguiente, en el desayuno, volví a sacar el tema. Fátima, ayer me ibas a dar dinero para la comida. Ay, sí, perdón. Se me olvidó. Ahorita te doy. Pero tampoco me dio. Y al siguiente día tampoco. Y al siguiente tampoco. Dejé de pedir. Una tarde, estaba sentada en la sala leyendo cuando llegó una señora que no conocía. Tocó el timbre y Fátima corrió a abrir. ¡Ay, comadre! ¡Qué gusto verte! Pasa, pasa. La mujer entró como si conociera la casa. Se sentó en mi sofá. Fátima le ofreció café. ¿Quieres que te traiga unas galletas? Sí, por favor. Fátima fue a la cocina y regresó con las galletas que yo había comprado el día anterior. Las puso en un plato y se las ofreció a su amiga como si fueran suyas. Me quedé ahí, invisible en mi propia sala, mientras las 2 mujeres hablaban y reían,
comían mis galletas, tomaban mi café, usaban mi casa como si fuera un salón social. La humillación más grande llegó un martes por la tarde. Emilia había venido de visita de nuevo. Estábamos sentadas en el comedor, tomando té, hablando sobre las plantas del jardín que ya necesitaban poda. Era una de esas conversaciones tranquilas, normales, que me recordaban cómo era mi vida antes de que todo esto comenzara. Entonces escuché la puerta principal abrirse. Fátima entró con 2 bolsas de compras, riendo a carcajadas con alguien que venía detrás de ella. Era su amiga, la misma que había venido la semana anterior. «Ay, comadre, ya verás que estas cortinas van a quedar preciosas en la sala». ¿Cortinas? ¿Qué cortinas? Fátima pasó por el comedor sin siquiera saludarnos. Fue directo a la sala. Yo me levanté y la seguí, con Emilia detrás de mí. Fátima estaba sacando unas cortinas de las bolsas. Eran de un color mostaza brillante, con un estampado de flores enormes. Horribles. Completamente fuera de lugar en mi sala. ¿Qué es eso? Son cortinas nuevas. Las que tienes ya están muy viejas, muy desteñidas. Estas le van a dar vida a la sala. No voy a cambiar mis cortinas. Fátima me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Antonia, en serio, tus cortinas ya no se ven bien. Estas son modernas, están a la moda. No me importa si están a la moda. No las quiero. Su amiga intervino, con una sonrisa condescendiente. Ay, señora, no se enoje. Fátima solo está tratando de ayudarla a que su casa se vea más bonita. Mi casa se ve perfectamente bien como está. Fátima ya había empezado a descolgar mis cortinas. Las cortinas que yo misma había escogido hace 10 años. Las cortinas de lino color crema que combinaban perfectamente con todo. Fátima, detente. No voy a permitir que cambies mis cortinas. Ella se giró hacia mí con una expresión de fastidio. Antonia, relájate. Son solo cortinas. No es para tanto. Emilia se acercó. Perdona que me meta, pero esta es la casa de Antonia. Si ella no quiere cambiar sus cortinas, no las cambies. Fátima la miró con desprecio. ¿Y usted quién es para opinar? Soy su amiga. Y estoy viendo cómo le están faltando al respeto en su propia casa. Fátima soltó una risa sarcástica. ¿Faltarle al respeto? Estoy tratando de mejorar esta casa que parece museo. Todo aquí está viejo, anticuado. Necesita renovarse. Sentí como la sangre me hervía en las venas. Esta es mi casa. Y si te parece un museo, la puerta está ahí. Nadie te obliga a quedarte. El silencio que siguió fue denso, pesado. La amiga de Fátima recogió su bolso rápidamente. Yo creo que mejor me voy. Nos vemos luego, comadre. Salió casi corriendo. Fátima me miró con los ojos entrecerrados. ¿Sabes qué, Antonia? Eres una malagradecida. Estamos aquí, pagando por quedarnos en tu casa, y tú nos tratas como si fuéramos una molestia. ¿Pagando? No han dado ni un solo dólar desde que llegaron. Eso no es cierto. Le dimos dinero a Leonardo para que te lo diera. Mentira. No es mentira. Pregúntale a él. Sacó su teléfono y marcó. Puso el altavoz. Leonardo contestó al tercer tono. ¿Qué pasa, Fátima? Tu mamá dice que no le hemos dado dinero. Dile que te dimos $500 la semana pasada para que se los entregaras. Hubo una pausa. Ah, sí. Sí me dieron dinero. Se me olvidó dárselo, mamá. Lo tengo guardado. Te lo llevo mañana. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. Mi propio hijo me estaba mintiendo. O peor aún, se había quedado con el dinero que era para mí. Fátima colgó con una sonrisa triunfal. ¿Ves? Sí pagamos. Pero parece que tu hijo se quedó con el dinero. Emilia me tomó del brazo. Antonia, vámonos a tu habitación. Me llevó escaleras arriba, lejos de Fátima, lejos de esa humillación. Cuando cerramos la puerta de mi habitación, me derrumbé. No lloré. Pero algo peor pasó. Me quedé vacía, mirando la pared, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Emilia se sentó junto a mí en la cama. Antonia, esto no puede seguir así. Esa mujer te está faltando al respeto. Y tu hijo también. Lo sé.
Entonces, ¿por qué lo permites? No sé qué hacer. Si los corro, Leonardo va a pensar que soy mala. Va a pensar que no quiero ayudar a su familia. Leonardo ya está pensando cosas malas de ti. ¿No lo ves? Te está dejando sola en esto. Te está usando. Es mi hijo. Y tú eres su madre. Pero eso no significa que tengas que soportar maltrato. Me quedé en silencio. Emilia se fue media hora después. Me abrazó antes de irse. Piensa en lo que te dije. Y si necesitas apoyo, aquí estoy. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada con seguro. Escuché a Luciano y Fátima abajo, hablando en voz alta, riendo, viendo la televisión con el volumen altísimo. Actuaban como si fueran los dueños de la casa. Y tal vez lo eran. Porque yo había perdido toda autoridad, toda voz, todo control. Al día siguiente, Leonardo llegó con un sobre. Aquí está el dinero que te debía, mamá. Lo abrí. Había $200. Fátima dijo que eran 500. Ah, sí, bueno. Es que necesitaba un poco para pagar unas cosas. Pero te estoy dando estos 200. Leonardo, ese dinero era para los gastos de la casa. Para la comida que ellos están consumiendo. Ya sé, mamá. Pero es que ahora estoy un poco apretado. Apenas me alcanza. Si apenas te alcanza, ¿por qué aceptaste que sus suegros vinieran a quedarse aquí? Porque pensé que tú podías ayudarnos. ¿Ayudarlos? ¿Ayudarlos con qué? Ellos tienen casa propia. Tienen dinero para remodelar. No necesitan mi ayuda. Leonardo se frotó la cara con las manos. Mamá, no quiero pelear contigo. Yo tampoco quiero pelear. Solo quiero que entiendas que esto no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Que tus suegros estén aquí. No respetan mis reglas. No limpian. No pagan lo que dijeron que iban a pagar. Y tú no me apoyas en nada. Sí te apoyo. No. Leonardo. No me apoyas. Cada vez que te hablo para quejarme, me dices que estoy exagerando. Me dices que sea más flexible. Me dices que yo soy el problema. Es que a veces sí eres muy estricta, mamá. Esta es mi casa. Tengo derecho a ser estricta. Está bien. Tienes razón. ¿Contenta? Pero lo dijo sin convicción. Lo dijo solo para terminar la conversación. Se fue 10 minutos después, dejándome los $200 sobre la mesa. Tomé el dinero y lo guardé en un cajón. $200 por 3 semanas de comida para 3 personas, más los servicios que habían aumentado, más el agua extra por tantas duchas y lavadas de ropa. No alcanzaba ni para la mitad. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina de nuevo, encontré un papel tirado en el piso. Lo recogí sin pensar. Era un recibo. Un recibo de una tienda de muebles. Cortinas decorativas. Modelo Florence. Precio: $120. Fátima había gastado $120 en cortinas horribles para mi sala. $120 que podría haber usado para pagar su parte de los gastos. Guardé el recibo en mi bolsillo. No sabía para qué, pero sentía que necesitaba guardarlo. Necesitaba tener prueba de todo lo que estaba pasando. Porque algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. Que todavía faltaba lo peor. Y tenía razón. 3 días después, llegó una carta al correo. Era del banco. Una carta dirigida a mí, pero con un asunto que no entendí de inmediato. Solicitud de refinanciamiento de propiedad. Abrí la carta con manos temblorosas. Decía que se había iniciado un proceso de refinanciamiento de mi casa. Que necesitaban mi firma para continuar con el trámite. Que el solicitante era Leonardo Ruiz. Mi hijo estaba intentando refinanciar mi casa. Mi casa. La casa que yo había pagado con tanto esfuerzo. La casa que era lo único que tenía. Y lo estaba haciendo sin consultarme. Sin decirme nada. Me senté en el comedor, con la carta en las manos, sintiendo como todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, se confirmaba de la peor manera posible. Esto nunca había sido sobre ayudar a los padres de Dayana. Esto había sido un plan. Un plan para quitarme mi casa. Llamé a Ignacio esa misma tarde. Mi hermano vivía a 2 horas de distancia.
Habíamos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, como todos los hermanos, pero siempre habíamos mantenido el contacto. Él era 5 años menor que yo, pero siempre había sido el más fuerte, el más decidido. Ignacio, necesito que vengas. Es urgente. ¿Qué pasó, Antonia? No puedo explicártelo por teléfono. Necesito que vengas. Escuché el tono de mi voz y supo que era serio. Voy para allá. Llego en 2 horas. Colgué y guardé la carta del banco en mi habitación, junto con el recibo de las cortinas y todos los otros papeles que había estado guardando sin saber bien por qué. Ahora sabía por qué. Cuando Ignacio llegó, Luciano y Fátima estaban en la sala viendo televisión. Mi hermano entró sin tocar el timbre. Tenía llaves de mi casa desde hacía años, para emergencias. Buenas tardes. Su voz era firme, autoritaria. Luciano volteó a verlo, sorprendido. Buenas. Ignacio me miró. ¿Dónde está Leonardo? No está aquí. Está en su casa. Llámalo. Dile que venga. Ahora. Marqué el número de Leonardo con manos temblorosas. Contestó al cuarto tono. ¿Mamá? Leonardo, tu tío Ignacio está aquí. Necesita verte. ¿Mi tío? ¿Qué hace ahí? Ven. Ya. Hubo una pausa. Voy en camino. Colgué. Ignacio se sentó en uno de los sillones individuales, mirando fijamente a Luciano y Fátima. Ellos se removieron incómodos en el sofá. ¿Y ustedes quiénes son? Luciano carraspeó. Somos los papás de Dayana, la esposa de Leonardo. ¿Y qué hacen en la casa de mi hermana? Estamos quedándonos aquí temporalmente mientras remodelan nuestra casa. Ignacio asintió despacio, sin apartar la mirada. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 3 semanas. ¿Y cuánto tiempo más piensan quedarse? Pues, depende de cuando terminen la remodelación. Ya veo. El silencio que siguió fue incómodo. Fátima intentó llenar el vacío. ¿Usted vive por aquí? No. Vine específicamente porque mi hermana me llamó. Y cuando Antonia me llama pidiéndome que venga con urgencia, vengo. Ah. Leonardo llegó media hora después. Venía con Dayana. Entraron a la casa y la tensión en el ambiente era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Tío Ignacio. ¡Qué sorpresa! Leonardo. Siéntate. Mi hijo se sentó en el sofá, junto a los padres de Dayana. Dayana se quedó de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Ignacio me miró. Antonia, muéstrale la carta. Fui a mi habitación y regresé con la carta del banco. Se la entregué a Leonardo directamente. Él la abrió. Vi cómo su cara se ponía pálida mientras leía. Mamá, yo puedo explicar esto. Explícalo. Es que necesitábamos dinero. Dayana y yo. Las cosas han estado difíciles económicamente y pensé que podíamos sacar un préstamo usando la casa como garantía. Esta no es tu casa, Leonardo. Es la casa de tu madre. Lo sé, pero mamá es mi única familia. Pensé que podía contar con su ayuda. Ignacio se inclinó hacia adelante. ¿Le pediste permiso? Leonardo bajó la mirada. No. ¿Le dijiste que ibas a intentar refinanciar su casa? No. Entonces, ¿cómo esperabas hacerlo? Yo conozco a alguien en el banco. Me dijo que si conseguía cierta documentación, podríamos avanzar el proceso sin que mamá tuviera que estar presente hasta la firma final. Ignacio se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos, y cuando se ponía de pie de esa manera, imponía. Déjame ver si entendí bien. Engañaste a tu madre para que dejara entrar a tus suegros a su casa. Los suegros que, según me acaban de decir, tienen casa propia y solo están aquí porque supuestamente la están remodelando. Y mientras tanto, tú intentabas refinanciar la casa de tu madre a sus espaldas para sacar dinero. Leonardo se puso de pie también. No es así. No la engañé. Entonces, ¿cómo es? Ignacio dio un paso hacia él. Los padres de Dayana, ¿de verdad están remodelando su casa? Leonardo no respondió. Ignacio se giró hacia Luciano. ¿Usted está remodelando su casa? Luciano miró a Fátima. Fátima miró a Dayana. Dayana miró a Leonardo. Nadie respondió. Y ahí estaba. La confirmación de todo lo que había sospechado.
Ignacio soltó una risa amarga. Ya veo. No hay ninguna remodelación, ¿verdad? Esto fue un plan desde el principio. Meter a los suegros en la casa para que Antonia se sintiera presionada, incómoda, agobiada. Para que cuando Leonardo llegara con la solución de refinanciar la casa y darles dinero a todos, ella accediera solo para que se fueran. Leonardo, dime que no es verdad. Mi voz salió quebrada, pequeña. Mi hijo me miró con algo parecido a la culpa, pero también con resentimiento. Mamá, tú tienes esta casa enorme solo para ti. Nosotros apenas podemos pagar la renta de nuestro departamento. No es justo. ¿No es justo? ¿No es justo que yo haya trabajado toda mi vida para pagar esta casa? ¿Que me haya sacrificado durante años para que tú tuvieras un techo, comida, educación? Sí trabajaste, pero ahora ya no necesitas todo este espacio. Podrías ayudarnos. Ayudarte no significa dejarme robar mi casa. No te estoy robando. Es un préstamo. Se paga. ¿Con qué dinero, Leonardo? Si acabas de decir que apenas pueden pagar la renta. Ignacio volvió a intervenir, con voz calmada pero letal. Voy a repetir la pregunta, muchacho. ¿Por qué la familia de tu esposa invadió la casa de tu madre? ¿Ellos no tienen casa propia? Leonardo abrió la boca, pero no salió nada. Dayana intentó defender la situación. Ignacio, usted no entiende. La situación económica está difícil para todos. Antonia vive sola, tiene esta casa pagada, tiene su pensión. Nosotros tenemos gastos, responsabilidades. Las responsabilidades son de ustedes, no de mi hermana. Por precaución, yo me retiré a mi habitación en ese momento. Sabía lo que venía. Conocía a mi hermano. Conocía ese tono de voz. Esa calma que precedía a la tormenta. Cerré la puerta y me senté en la cama, escuchando. Y fue una buena decisión. Porque pocos minutos después, se escuchó un estruendo. Gritos. Muebles moviéndose. El sonido inconfundible de alguien cayendo. Abrí la puerta apenas una rendija. Leonardo estaba rodando escaleras abajo. No sé exactamente qué pasó. Si se resbaló intentando alejarse de Ignacio, si tropezó en su prisa por salir, o si mi hermano lo empujó. No lo vi. Pero el resultado fue el mismo. Leonardo terminó al pie de la escalera, con sangre en la ceja, respirando agitado, con los ojos llenos de miedo. Y los padres de Dayana corrían con las maletas hacia el carro. No perdieron tiempo en hacer maletas ordenadas. Metieron todo como pudieron, dejando cosas regadas por el piso, por las escaleras, por el pasillo. Fátima tropezó con sus propios zapatos. Luciano la jaló del brazo sin miramientos. Corrían como si les fuera la vida en ello. Ignacio los siguió hasta la puerta, pero no los tocó. No necesitaba tocarlos. Su sola presencia era suficiente. El carro arrancó con un chirrido de llantas. Se fueron sin mirar atrás. Dayana ayudó a Leonardo a levantarse. Él tenía la camisa manchada de sangre, el orgullo destruido, la mirada perdida. Esto no se va a quedar así, le dijo Dayana a Ignacio. Vamos a demandar. Demanden lo que quieran. Tengo testigos de que intentaron defraudar a mi hermana. Tengo la carta del banco. Tengo todo documentado. Así que adelante. Demanden. Dayana tomó a Leonardo del brazo y lo sacó de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos. Y finalmente, después de semanas, hubo silencio. Silencio real. Silencio mío. Bajé despacio las escaleras. Ignacio estaba recogiendo las cosas que habían dejado tiradas. Ropa, un cepillo de dientes, una revista arrugada. Lo tiró todo en una bolsa de basura. Gracias, le dije. No me agradezcas. Debí haber venido antes. No sabía que las cosas estaban tan mal. Ahora lo sabes. Me senté en el sofá. Mi sofá. En mi sala. En mi casa. Ignacio se sentó junto a mí. ¿Estás bien? No lo sé. Antonia, vas a tener que tomar decisiones difíciles sobre Leonardo. Lo sé. Puede que no vuelva a hablarte por un tiempo. Lo sé. Y tienes que estar preparada para eso. Asentí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a salir. No por Leonardo. No por los suegros invasores.
sino por todo. Por el cansancio. Por la traición. Por haber tenido que llegar hasta este punto para recuperar mi propia casa. Ignacio me abrazó. Y lloré en su hombro como no había llorado en años. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio de nuevo. Volví a mi rutina. Volví a despertarme a las 6 de la mañana. Volví a preparar mi café. Volví a desayunar mirando el jardín. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Leonardo no llamó durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hizo, su voz era fría. Mamá, necesito que hablemos. Está bien. Habla. Dayana y yo creemos que necesitas ayuda profesional. Crees que todos están en tu contra. Leonardo, intentaste refinanciar mi casa sin mi permiso. Metiste a tus suegros aquí con mentiras. No estoy loca. Estoy defendiéndome. Como quieras verlo, mamá. Pero las cosas entre nosotros no van a ser iguales. Lo sé. Colgó. Y aunque dolió, aunque sentí un vacío en el pecho, también sentí algo más. Sentí libertad. Porque mi casa volvía a ser mía. Mis días volvían a ser míos. Mi vida volvía a ser mía. Emilia vino a visitarme esa tarde. Nos sentamos en el jardín, tomando limonada, viendo las rosas que empezaban a florecer. ¿Cómo te sientes? Cansada. Pero tranquila. Hiciste lo correcto. Lo sé. Y eso era suficiente. Saber que había hecho lo correcto. Que había defendido lo que era mío. Que no me había dejado arrebatar la dignidad. Mi casa seguía en pie. Yo seguía en pie. Y por primera vez en semanas, volví a respirar en paz.